oración, bueno. Y ese día se empezó a poner la primera piedra de como comencé en esta mañana, de ese altar de adoración, que es la razón de ser por la cual nosotros estamos aquí. Ustedes han recibido allí un detalle y tiene un versículo, ¿sí? Juan 3:10. Perdón, Josué, no es la, pero me gritan, bueno, listo, les voy a permitir hoy porque Josué 3:10. ¿Qué dice? Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. En la versión Reina Valera dice: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. En la NBI dice: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro. Y realmente este fue un pasaje que nosotros recibimos cuando el Señor nos dio la visión de la congregación. No estoy hablando de ese tiempo, estoy hablando cuando el Señor puso en nuestro corazón esta visión de ser movidos por amor hacia su propósito. Y aquí hay una historia muy interesante, solo quiero mencionarla, no voy a enseñar, no hay mucho que podríamos decir de esto, lo hemos compartido también, pero solo quiero dejar en el corazón que hay una razón de ser por la cual estamos aquí. Hay una razón de ser por la cual el Señor permitió que Comunidad Cristiana de Fe estuviera en esta ciudad, estuviera en esta tierra. Y esa razón de ser tiene mucho que ver con el don, digamos así, con la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros como congregación, como casa. Poder decir que fue el Señor el que abrió camino, poder decir que Él usa una familia que es a mi papá y a mi mamá, mueve el corazón de ellos a poder hablar con el pastor Edgardo Peña meses anteriores, como desde agosto o septiembre del 1996. Como yo una vez les he compartido, perdón, ¿qué? Es que me habló mi esposa y me hizo ojitos, entonces yo ya dije algo que no debía decir yo. Puso en el corazón de mis padres, teníamos unos cassettes de alabanza de la Comunidad Cristiana de Fe de Bogotá, y el Señor los mueve a poder hablar con el pastor Edgardo. Hay un tiempo en que se envían unos equipos como de misiones, unos equipos de apoyo por unos meses a un grupo que se reunía allí en el colegio Alejandro de Humboldt. Y llegó el momento preciso, después como de unos 6 meses, madre, 6-7 meses, donde el Señor puso en el corazón del pastor Edgardo que era el momento de abrir la congregación. Cuando Él envía los equipos, me parece lo más sabio y me parece, hay una enseñanza muy grande allí. Cuando el pastor Edgardo envía los equipos a Sogamoso, Él solo quería percibir, como sucedió con los 12 espías que Moisés envía a la tierra prometida. Quería sencillamente el pastor Edgardo asegurarse que estaba en el corazón de Dios, que fuera el corazón de Dios el que está haciendo este movimiento para esta ciudad. Quiero aclarar que no estamos hablando de que somos la única congregación en Sogamoso, que somos la más especial, no, nada de esto. Todo esto por gracia del Señor. Pero sí, el pastor Edgardo quería afirmar en su corazón realmente la certeza de que Dios estaba detrás de este sentir que tenían mis padres. Cuando ya lo confirma, comienza este camino que fue hace 27 años, allí en la carrera 11, comienza este camino, perdón, en la carrera 10ª entre 9ª y 10ª, allí encima del
de Da Vivienda. De allí pasamos al frente de Pasadena, en el edificio de los Barrera, allí en la carrera 11 frente a Pasadena, en el tercer piso, un pequeño saloncito. De allí pasamos a la carrera 15, si no me equivoco, sí, carrera 15. Primero fue la 13, ok, a la carrera 13, ahí donde queda un buser de Postobón, ahora entre 15 y 16. De allí el Señor nos lleva a la carrera 15, detrás de lo que antes era Fuente Viva, una cuadrita más allí, había un lavaseco allí, y en ese lugar tuvimos reuniones muy especiales. De allí el Señor nos lleva al parque industrial, allí donde ahora queda una sección también de Pro Alambres. Allí duramos un buen tiempo, y después volvemos nuevamente a la carrera 11, al frente de Pasadena, y allí el Señor pone en el corazón levantar este lugar, y desde el 2015 estamos aquí. Y uno recuerda el camino, y uno recuerda la historia, y uno solo puede decir, bueno, primero fue Dios. O sea, esto nació en Dios. El sentir que hubo en el corazón de mis padres fue Dios. Porque donde no hubiera sido Dios, tantas circunstancias que pasaron, tantas circunstancias que han sucedido, pues Dios no hubiera respaldado como lo ha hecho. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Josué 3:10? Bueno, quiero leerlo rápidamente. Dice: temprano a la mañana siguiente, lo voy a leer desde el versículo 1. Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos lo guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos, mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca, asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Esta declaración de Josué, de lo que el Señor le ha hablado, está unos momentos antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Había un obstáculo antes de entrar a la tierra prometida, y ese obstáculo era el río Jordán. Y si ustedes miran la historia más adelante, los sacerdotes que llevaban el arca, hasta que no metieron sus pies en el río, el agua del río no se detuvo. Hasta que ellos no dieron ese paso de fe, hasta que ellos no pusieron su fe en lo que Dios había dicho y dieron ese paso, el agua del río no se detuvo. Pero hay cosas que son interesantes dentro de esta historia, que fue Dios el que hizo mover al pueblo. Lo sabemos desde la promesa que le dijo el Señor a Moisés allí en el desierto, cuando el Señor se aparece en la zarza. Hay una promesa 40 años atrás. A la final yo creo que Moisés conocía esta promesa 40 años todavía más atrás, porque cuando Moisés mata al egipcio por un celo por su pueblo,
puedo creer que él mata al egipcio porque sentía realmente el celo del Señor por su pueblo, que no fue la manera en la que debía hacerlo. Y Moisés sale, dura 40 años fuera allí de Egipto. Después de 40 años estuvo sirviéndole a su suegro Yetro y se le aparece el Señor en la zarza. Y después de ese tiempo en el que Moisés pues obviamente tuvo su proceso, vuelve a Egipto a decirles a los hijos de Israel que el Señor los llevaría a la tierra prometida. Y empieza un camino. Y empieza un camino en el desierto donde lo único que pueden decir los israelitas, y es donde yo siento tengo el mismo sentir en el corazón, los israelitas lo único que pudieron decir fue: Dios nos ha llevado. Y yo solo puedo sentir lo mismo en estos 27 años, que ha sido Dios el que nos ha llevado. Desde el momento en que puso en el corazón, nuevamente lo digo porque quiero honrar pues a mi padre, que ya está allí cantando y danzando hasta que resuene el cielo. Ya mi papá está cantando allá delante del Señor y está, yo me imagino que echando chisme. Si hay alguna colcha por ahí en su posada que el Señor preparó para él, será una de millonarios. Una colcha que mi mamá no le dejó poner en la cama. Mi papá sufrió mucho porque él quería poner esa colcha allí en la cama y mi mamá no lo dejaba. Y ver que realmente desde ahí el Señor pone un sentir en el corazón y una promesa en el corazón, que podemos pensar hasta dónde el Señor nos va a llevar, hasta dónde el Señor va a llegar con nosotros. Bueno, mucho depende de nosotros confiando en lo que Dios dijo, porque al final yo estoy completamente convencido que ha sido Dios. Cada paso ha sido Dios. Cada paso ha sido el Señor. Aún este lugar no está aquí, no nació en el corazón de Henry y Carolina. Este lugar no nació porque, ay, qué bonito, tenemos un lote, hagamos algo. Lo primero que hicimos nosotros fue preguntarle al Señor, porque es lo que Dios anhela de su pueblo, es lo que Dios quiere de sus hijos, que nos dejemos guiar por Él. Por eso cuando el Señor guía a Moisés en el desierto, y en el desierto pasan 40 años, y esta generación, como lo recordaba Carolina, esta generación que salió de Egipto no pudo ver la promesa. Esta generación que salió de Egipto se quedó en Egipto. Su corazón se quedó antes de la frustración. Su corazón se quedó antes de la resignación. Su corazón, aún viendo que el Señor no les dejaba malgastar el calzado de sus pies, viendo que el Señor no les dejaba que su vestido se malgastara allí en el desierto, porque ¿qué llevaban ellos? Ellos deseaban más lo que vivían cuando estaban en Egipto, que no tenían esa libertad, que no tenían la provisión de Dios, que no tenían su presencia en medio de ellos, y ellos se quedaron: era mejor en Egipto. ¿Por qué nos sacaron a aguantar hambre cuando no habían aguantado hambre? ¿Por qué nos sacaron a sufrir cuando no habían sufrido? Y el Señor, de pronto en el corazón de ellos se pierde la promesa, pero en el corazón de Dios nunca se perdió. Nunca se perdió. Y lo que Dios dijo, se lo dijo a Moisés, Dios lo hizo. Lo que Dios le dijo a Moisés 40 años atrás, Dios lo hizo. Yo no me imagino qué pudo sentir Josué cuando ve que los sacerdotes entran al agua del río Jordán. Se detiene el agua del río Jordán, se abre, milagrosamente se abren las aguas del río, y allí es donde el Señor les abre paso para que ellos puedan entrar a la promesa. Entrar a la promesa. ¿Por qué lo relaciono? Porque el Señor nos está llevando en un camino. Y en la medida en que nosotros mantengamos la fe, en la medida en que nosotros mantengamos la confianza, la seguridad en lo que en un día Dios dijo primero Dios dijo sobre Sogamoso, y un día Dios dijo de lo que nosotros iríamos a hacer en Sogamoso, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Solo el Señor necesita que nuestros ojos estén puestos en el Dios de la promesa, no en la promesa, sino en el Dios de la promesa.
Hemos visto pasar muchos hombres, mujeres, niños, jóvenes. Hemos visto pasar muchos. Hemos vivido dificultades, hemos tenido circunstancias difíciles, hemos fallado, como lo dije al comienzo. Moisés en algún momento también, pero eso no hizo detener la promesa del Señor. Eso no hizo detener que lo que Él había dicho lo iba a cumplir con aquel que lo creyera. Por eso es que se levanta un pueblo dentro del desierto. Por eso se levanta la nación, nace una nación de Israel. Podría decirlo de esta manera: una nación fue la que venía de Egipto, pero hay otra nación que nace en el desierto, que no tuvo la comparación. Esa nación que nace en el desierto no tuvo la comparación que tuvieron los que salieron de Egipto, porque los que salieron de Egipto comparaban. En Egipto estábamos aquí, en el desierto estamos así. En el Egipto teníamos esto, aquí en el desierto tenemos aquello. En Egipto, pero la nación que nació en el desierto no tenía comparación. Lo único que veía era lo que Dios estaba haciendo día a día con su pueblo. Fue una nación que vio cómo el maná lo derramaba el Señor cada día allí, cada mañana. Veía la gloria del Señor en el monte. Veía también cómo ese pueblo que salió de Egipto, que perdió la promesa, se olvidó de la promesa. Ese pueblo que salió de Egipto en algún momento hasta se olvidó que había sido Dios el que abrió el mar rojo, que había sido Dios el que volvió dulces las aguas de Mara, que había sido Dios el de las codornices, el del maná, que había sido Dios el que estaba allí en el monte, les había dado las tablas de piedra, les había dado su palabra. Se olvidaron de esto a tal punto que levantaron otro Dios. El pueblo del Dios de Israel levantó otro Dios y se olvidó del Dios de la promesa. ¿Por qué digo esto? Porque si hay algo que yo le pido al Señor y de lo cual el Señor nos ha llamado a guardar, es que no nos olvidemos del Dios de la promesa. Que no nos olvidemos, que en todo momento podamos recordar que Dios siempre estuvo allí, que podamos recordar que siempre Dios nos ha dado las fuerzas para seguir adelante, que podamos recordar que siempre Dios, aún en los diferentes campamentos en los que hemos estado, lugares pequeños, lugares grandes, muchas personas, pocas personas, siempre un remanente, Dios va a caminar y Dios está caminando hacia su promesa, y lo único que vamos a hacer nosotros es no olvidarnos del Dios de la promesa. Hay un tiempo y hay un momento y hay una razón de ser por la que Comunidad Cristiana de Fe está en Sogamoso. Y una de las razones por la cual el Señor llevó al pueblo de Israel a la tierra de Canaán era para que los demás pueblos supieran que Israel tiene un Dios, que los demás pueblos conocieran al Dios de Israel. ¿Por qué Dios le dijo esto a Josué? Porque el Señor llegó y dijo: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Donde el Señor se manifiesta en nuestra vida, donde el Señor se vuelve vivo, donde el Señor se vuelve real. No digo que no esté vivo, sino que Dios está vivo, pero para muchos de nosotros puede estar muerto. Dios es un Dios real, pero de pronto para muchos de nosotros es irreal, es una ilusión. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel que salió de Egipto. Pero el pueblo que nació en el desierto pudo ver, pudo vivenciar, pudo tener una relación con ese Dios viviente. Con ese Dios viviente. ¿Hubo un precio que pagar? Sí. Obviamente hubo un momento en que cuando baja Moisés y ve el becerro de oro, allí hubo una gran mortandad, porque hijos mataron a sus padres, porque hermanos mataron a sus hermanos. Allí hubo un derramamiento de sangre, porque el Señor hizo una declaración: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Y aquí es donde podemos entender por qué en algún momento el Señor, y Jesús mismo lo declaraba allí creo que es Mateo 10:11, declaraba que yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Y una de las dimensiones de la vida de Cristo
que de pronto poco entendemos, no me voy a quedar aquí, pero quien no está dispuesto a dejar a padre y madre por mí, no es digno de seguirme a mí. Y esto fue lo que pasó en el desierto. Y uno de aquellos que tomó la espada contra los suyos fue Josué. Fue Josué, aquel que se dejó impregnar, aquel que se dejó llenar del celo que tenía Moisés por la presencia del Señor. Nosotros vemos a un Moisés que le dice al Señor allí en el monte Sinaí: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Muéstrame tu gloria, déjame ver tu camino. Y vemos que Josué en algún momento anheló lo mismo que anhelaba Moisés. Y cuando llega el Señor y le dice: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, no era solo para ufanarnos de que Dios nos va a bendecir. Dios nos dio la tierra, Dios nos dio esta tierra que fluye leche y miel, Dios va a hacer caer las murallas de Jericó, Dios va a hacer... No solo era eso, una bendición de Dios hacia su pueblo, sino que Dios, bendiciendo hacia su pueblo, le iba a dar las fuerzas a su pueblo de manifestar quién era su Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué Dios nos ha traído hasta aquí? Porque Dios quiere manifestarse en medio de nosotros, para que nosotros lo manifestemos a Él en medio de esta tierra. ¿Cuál ha sido el propósito desde el comienzo? El propósito desde el comienzo no es diferente a lo que dice Génesis 22, 27 al 28. Llenar la tierra de la gloria y la presencia del Señor. Llenar la tierra de la gloria y la presencia del Señor. Cuando Dios puso aliento de vida en el hombre, podríamos decir que Dios puso su gloria en el hombre. Y cuando le dijo al hombre que sojuzgara, que llenara, era que todo en la tierra fuera lleno a través del hombre por la gloria de Dios. Y cuando estamos nosotros aquí en este lugar y sabemos, por eso es que siempre ustedes me van a escuchar decir: nosotros no, cuando adoramos, no estamos cantando, no solo es canción, no solo es música, esa es una expresión, es una expresión. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros adoramos y cantamos? Porque anhelamos llenar la tierra de Sogamoso con la gloria y la presencia del Señor. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues obviamente sabemos que allí en Génesis 15 la autoridad fue dada al hombre para llenar la tierra, y ésta se perdió y la tierra fue llenada de maldad. Por eso vino el diluvio. Por eso vino el diluvio. La tierra nuevamente llenada de maldad. Pero nuevamente el Señor quiere que nosotros, sus hijos, no solo la comunidad cristiana de fe, sus hijos, comprendamos que estamos viviendo este tiempo, que estamos viendo que aunque la tierra esté llena de maldad, hemos sido llamados a llenarla de la gloria del Señor. A eso hemos sido llamados. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí, y es una de las razones por las cuales nosotros recordamos hoy este día. Como les dije, la primera frase que dijo el pastor Mario cuando entró a Sogamoso fue: estamos poniendo la primera piedra de un altar en este lugar. ¿Y qué es un altar? Es un lugar consagrado a adorar a Dios. ¿Y qué es Sogamoso? Sogamoso es un lugar consagrado para adorar a Dios. Por eso Satanás lo consagró para adorar otro Dios. Valdría la pena que de pronto estudiáramos un poquitico esto. Pero por cuanto el enemigo sabía que Sogamoso era consagrado para adorar a Dios, y muchos profetas han dicho que si Sogamoso cambia, cambia Colombia. Hay una responsabilidad que tenemos. Hay una responsabilidad como hijos de Dios que tenemos. Porque el Señor nos ha traído hasta este lugar para que nos demos cuenta que el Señor primero es un Dios viviente y está en medio de nosotros. Siempre seguiremos al Dios de la promesa. Nunca nos olvidaremos de lo que Él ha dicho. Por eso en el tiempo de oración, y lo que decía Carolina, ¿qué te ha dicho a ti el Señor? ¿Qué te ha dicho a ti el Señor?
¿Qué es lo que el Señor ha hablado a tu corazón? Y tenlo por sí. Y tenlo por seguro que aunque tiene que ver con tu vida, tenlo por seguro que aunque Dios lo que haya dicho te lo ha dicho para bendecirte, para honrarte, hay una razón mayor a esa de bendecirte a ti. Y es bendecir la tierra en la que tú estás. Bendecir la tierra. ¿Por qué el Señor te va a bendecir? ¿Por qué el Señor te va a prosperar? ¿Por qué el Señor va a prosperar tu trabajo? ¿Por qué el Señor va a prosperar tus negocios? ¿Por qué el Señor va a guardar tu familia? ¿Por qué el Señor te va a hacer crecer más y más? Para que todos vean que tú sigues a un Dios vivo, pero para que todos reconozcan al Dios vivo de tu vida y la tierra sea bendecida. Cuando yo veo este lugar, yo lo único que puedo decir de este lugar es: Señor, manifiéstate, eres tú. No permito que me enorgullezca el que tengamos un lugar propio. No permito que me llene de orgullo. Hasta donde el Señor, hablamos precisamente con alguien que nos visitó en esta semana, y yo podía entender por qué el Señor con el lugar nos lleva tan despacio. ¿Cuántos no desearíamos ver ya este lugar terminado? Yo sí. Si ustedes no, yo sí. ¿Cuántos desean ver este lugar terminado? Su fachada terminada, su recibidor, por dentro las paredes, un cielo raso. Bueno, todo esto terminado. Bueno, el Señor te trajo a ti aquí y a mí aquí para que lo terminemos. Quiero decírtelo, pero no para que nos enorgullezcamos cuando lo terminemos. Porque ¿sabes por qué entiendo que el Señor nos lleva despacio? Para eso, para no permitir que nuestro corazón se enorgullezca. Mira, hasta las palomas ya empezaron a cantar cuando dijimos que íbamos a terminar este lugar. El Señor nos va a llevar a terminar este lugar, para que los demás sepan que Dios está aquí y los demás quieran conocer al Dios de este lugar. Que Dios no está en otros lugares, sí está en las demás congregaciones de Sogamoso. Sí lo está. No estoy diciendo que aquí Dios es más especial, no. Pero la razón de ser por la que estamos aquí es levantar ese altar. Y este lugar es un altar de adoración al Señor. Este lugar es un altar. Y cada uno que llega a este lugar es un altar de adoración al Señor. Aquí no adoraremos a otro Dios. No levantaremos gloria a otro Dios. Aquí seremos cada uno esa piedra, cada uno. Por eso es que Dios, cuando le dice a Josué que van a entrar, Dios le dice a Josué: dile al pueblo que se purifiquen, que se santifiquen, que se preparen, porque van a ver al Dios viviente que está entre ustedes. Es interesante que es al tercer día en el que Él entra, y es interesante que nosotros de una u otra manera estamos viviendo en un tercer día. Es un tercer milenio en el que estamos viviendo como hijos de Dios. Y es interesante que lo que se va a ver del pueblo que está viviendo este tiempo, lo que Dios anhela es que conozcan, los demás conozcan nuestro Dios. Por eso yo hoy los animo. Hay una promesa. Hoy los animo, hay una razón de ser mayor que bendecir nuestras vidas. Yo sé que anhelamos que Cristo bendiga nuestra vida. Yo sé que anhelamos que Cristo bendiga todo lo que hacemos. Pero hay una razón mayor: que el nombre del Señor sea bendecido en Sogamoso, sea bendecido en esta tierra. ¿Ustedes cómo creen que se va a cumplir la promesa de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar? ¿Cómo? Si no es la gloria llenando a los hijos de Dios, y esa gloria llevándose a todo rincón de la tierra, para que la tierra sea llena del conocimiento. Conocerán. No sabremos si algunos decidirán seguirlo.
Pero conocerán que el Dios tuyo es el Dios de Israel. Sabrán que el Dios tuyo fue el Dios que llevó al pueblo a la tierra prometida. Sabrán que el Dios tuyo es un Dios vivo y es un Dios real. Y de esa manera la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Por eso creemos en las naciones. Por eso hacemos lo que hacemos. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Por eso llévate esa palabra que está, todavía no me abran las donas, por favor. Llévate esa palabra que está allí. Medítala. Si quieres, mete la tarjetica en tu cartera, tómale de pronto una foto y ponla de fondo de pantalla allí en tu celular. Pero sabrán que el Dios viviente está contigo. ¿Quién no anhela eso? ¿Quién no anhela eso? Anhelamos que el Dios viviente vaya con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿para qué? Nada nos quedará grande. No, ¿saben para qué? Para que Sogamoso sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Quiénes anhelan que Sogamoso sea llena de la gloria del Señor? Bueno, que sepan que el Dios viviente está contigo. Que sepan que el Dios viviente está contigo. ¿Cómo van a saber que el Dios viviente está contigo? Apártate, purifícate, santifícate, vive para Él. Eso es adoración. ¿Sabes quién es un adorador? No es alguien que toca un instrumento y canta al Señor. Un adorador es una vida completamente rendida y entregada a Él. Por eso, ¿saben cuál fue el primer adorador? ¿Quién fue? A ver, ¿quién da más? Abraham. Abraham. Cuando el Señor le dijo, entrégame lo que más amas, que es a tu hijo. Y Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Allí fue una de las mayores ofrendas de adoración que recibió Dios. Cuando lo que más amamos, se lo entregamos a Él. Y vamos a hacer algo para terminar. ¿Vas a tomar una hojita? O, más fácil, ¿vas a tomar una nota en tu celular? Vean, mire, ¿sí ven? Les dije que saquen una hojita y todos estaban. Les dije saquen los celulares. ¿Qué es lo que generalmente se hace cuando uno cumple años? Lo ponen delante del ponqué. Pero como estamos cuidándonos del azúcar, pues no vamos a dar ponqué. Podemos cuidarnos, nos ponen delante del ponqué, ponen unas velitas. ¿Y qué es lo que le dicen a uno? Pero antes de que sople, pida un deseo. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué deseo vas a pedir para esta casa? Pide un deseo para esta casa. ¿Qué vas a hacer con ese deseo? ¿Lo vas a enviar al WhatsApp de la congregación? Para ver quién deseó mal. No, mentiras. Porque sabes que eso que tú vas a sentir, Dios lo está poniendo en tu corazón. Y es la manera también en la que Dios habla. ¿Qué desearías tú para esta casa? Recuerda que tú haces parte de esta casa. Tú habitas en esta casa. Entonces tú te estás haciendo parte de ese deseo. Entonces escribe ese deseo allí. Pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor. O de tu corazón. No nos espiritualicemos mucho. Desde tu corazón, ¿qué deseas para esta casa?
Qué juicio, mire, todos están con sus celulares, una notica allí o un mensaje por WhatsApp. ¿Sabes qué siento yo que vamos a hacer con esos deseos? Los vamos a ver cómo por eso necesitamos que nos los manden. Hacemos un mural. Ese es nuestro corazón. Y decirle al Señor, esto es lo que anhelamos, Señor. Decirle, esto es lo que anhelamos. Estamos aquí como familia y esto es lo que anhelamos. Queremos poner ese deseo delante de ti. Puede ser una palabra, puede ser un versículo, puede ser un anhelo. Bueno, ahora si tú sientes que todavía hay algo más que el Señor pone en tu corazón, llega a tu casa y termínalo. Pero comienza aquí, un momento allí. Tengamos un minuto allí. Al estar cumpliendo años, todos estamos cumpliendo años. Yo decía al comienzo, puede que algunos estuvimos en el inicio de esta historia, puede que algunos llegaron un poco más adelante, puede que algunos hayan llegado recientemente, pero el hecho de que estén aquí, ustedes hacen parte de la historia que Dios está escribiendo con nosotros en esta ciudad. Tú haces parte. Mientras escribes, dale gracias al Señor, dile: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Yo le diría: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Ahí está. Si no tienes el WhatsApp de la congregación, ahí está la imagen en la pantalla. A ese número lo puedes enviar. Yo estoy completamente seguro que Dios está hablando. No tiene que ser como el Salmo 119, tranquilos. Pero me alegra no verlos con afán. Alguien no estaba escribiendo un mensaje, sino estaba llamando era a alguien. Listo. Si no has terminado, llega a tu casa y termina. Porfa, envíanoslo. Queremos saber lo que el Señor también está hablando y lo que el Señor nos está diciendo. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias. Gracias por estos 27 años. Gracias, como te lo decíamos al comienzo, por cada momento. Gracias por cada circunstancia. Gracias por cada dificultad. Gracias por cada tiempo de adversidad también que hemos vivido, pero también muchas gracias, Señor, porque más que esos tiempos, tu presencia siempre ha estado con nosotros. Yo solo te pido, Señor, que guardes nuestro corazón
para que en todo lo que hagamos te demos a ti siempre la honra y la gloria. Guarda el corazón de esta casa, Señor, que cuando veamos tus maravillas como las hemos visto durante este tiempo, que cuando veamos tus milagros como los hemos visto durante este tiempo, cuando veamos, Señor, esa muestra de tu poder y tu gloria en medio de nosotros como lo hemos visto durante este tiempo, lo único que podamos decir es: tú eres el Dios viviente. Que la gloria sea tuya. Que hacia donde nos estás llevando como casa, Señor, que hacia donde nos estás llevando como congregación, Padre Celestial, siempre nuestro corazón esté completamente humillado delante de ti. Dios, yo bendigo a cada uno, Padre. Gracias en estos 27 años a los que han venido, a los que por diferentes circunstancias se han ido, Padre Santo, a los que han regresado, aún los hijos que están en otros lugares, Señor, que los has llevado a que sean bendición en otros lugares. Padre, yo los bendigo, Señor. Padre, que lo que tú has sembrado en esta casa, el propósito y la razón de ser que tú has sembrado en esta casa, Señor, siémbrala en cada corazón. Yo bendigo cada vida, Padre Celestial, y bendigo también la vida de aquellos que van a llegar por tu gracia y por tu favor a través de cada corazón que está en este lugar aquí, Padre Santo. Padre Celestial, yo bendigo su fidelidad. Padre Santo, yo bendigo su amor por esta casa. Hemos visto, Señor, hemos visto tu bondad y tu fidelidad con cada uno por esta casa, Padre. Y solo podemos decir, Señor, que esa fidelidad por esa casa es porque te aman a ti, porque te honran a ti. Y yo quiero bendecir cada corazón, Señor, cada corazón que ha sido fiel, cada corazón que ha sido sincero, cada corazón que ha sido honesto, Padre Celestial. Yo los quiero bendecir, Señor. Y Padre Santo, manténnos unidos, que sigamos juntos caminando hacia el propósito, que sigamos juntos caminando hacia el destino que tú tienes preparado para nosotros, que caminemos juntos con el demás pueblo de esta ciudad, Señor, que caminemos juntos al pueblo de Dios en Sogamoso, Padre Santo, y que podamos ver lo que tú quieres hacer en nuestra ciudad. Haznos cada vez más sensibles a tu voz. Haznos cada vez más celosos de tu presencia. Haznos cada vez más sensibles a tu llamado, Señor. Y que juntos caminemos y veamos que tú, el Dios viviente, estás en medio de nosotros. Padre, gracias por cada uno, Padre Celestial. Gracias por cada uno. Señor, si hemos llegado hasta aquí es porque tú has dado también, Señor, has puesto en el corazón de cada uno mantenerse firme y fiel, Señor, y tu firmeza y tu fidelidad la has sembrado en cada uno, Señor. Y Dios, también bendigo los años que han de venir. Bendigo los días que han de venir. Hoy no estamos hablando, hoy recordamos los 27 años que pasaron. Pero también hoy nos llenamos de expectativa del tiempo que ha de venir. Señor, que tú te manifiestes en medio nuestro. Señor, que tú veas que aquí hay un lugar en donde tú puedes reposar, que aquí hay un lugar en el que tú puedes descansar, Señor. Hoy aquí te decimos, aquí estamos nosotros, recordándote que en este lugar siempre habrá un altar para tu gloria. En este lugar siempre habrá un altar para tu gloria, Señor. Por eso gracias por el tiempo que hemos vivido en ti. Gracias por el tiempo presente y gracias por el tiempo que viviremos, que tú has preparado de antemano para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey? Y vamos a hacer una última cosita. Vamos a hacer una última cosita. En estas dos nos vamos a juntar. Vamos a tomarnos una foto. ¿Ustedes han visto cumpleaños sin foto?